Apariciones aprobadas por el obispo. Vamos a presentar algunas apariciones aprobadas por el obispo del lugar, al menos implícitamente, al permitir el culto. También incluiremos algunas apariciones masivas que han sido vistas por numerosas personas, ya que tienen cierta garantía de autenticidad. Valenciennes. En 1008 se aparece la Virgen a un eremita en Valenciennes, Francia, mientras arreciaba la peste. La Virgen pide ayuno, oración y una procesión alrededor de la ciudad. La Virgen se aparece de nuevo con muchos ángeles que colocan un cordón en torno a la ciudad para bloquear la peste, que cesó inmediatamente. Muchos habitantes fueron testigos de esta segunda aparición y se fundó en la ciudad una fraternidad de Notre-Dame du Cordon, que recuerda el hecho de la protección milagrosa de la peste por parte de María. Arras. En 1105 se aparece en Arras, Francia, durante otra epidemia de peste. La Virgen se aparece a la multitud desde lo alto del campanario de la iglesia y entrega al obispo un cirio encendido, prometiendo que el que bebiera del agua que hubiera sido tocada con aquel cirio se curaría o no enfermaría. Se dice que así ocurrió y que el cirio no se apagó ni se acabó hasta que terminó la peste. En recuerdo de este hecho milagroso, se construyó una iglesia en honor de Notre-Dame de la Sainte-Chandelle o Notre-Dame des Ardennes. En Tournai, en 1340, se aparece María a las tropas inglesas que estaban asediando la ciudad de Tournai, en Bélgica, haciéndolas desistir del asedio. Los habitantes habían orado mucho a la Virgen y a los 40 días del asedio, atormentados por el hambre, habían dejado las llaves de la ciudad ante una imagen de María que estaba en la catedral. A los 4 días, los ingleses se retiraron. Monte-Gubel. En 1531 se aparece durante la batalla del Monte-Gubel, que fue decisiva para la sobrevivencia del catolicismo en Suiza. La Virgen se apareció a las tropas católicas y todos, al grito de María, Madre de Dios, se lanzaron al ataque y ganaron la batalla a pesar de su inferioridad numérica. Constanza. En 1633, mientras la ciudad alemana de Constanza era asediada por los suecos, muchas personas vieron a la Virgen sobre la iglesia de los padres agustinos. La visión infundió ánimos a los defensores, que lograron rechazar el asedio. La ciudad construyó una iglesia que todavía existe en su honor. Postchau. En este lugar de Ucrania se aparece en 1765 a los invasores turcos que querían destruir un convento de la Orden de San Basilio. La imprevista aparición puso a los soldados en fuga estrepitosa y así se salvó el convento y la comarca. Ya se había aparecido en este lugar en 1198 a un monje y a un campesino, y con ese motivo se había construido el convento. La Vang. En La Vang, Vietnam, María se aparece con el niño Jesús en agosto de 1799 a un grupo de católicos que se habían refugiado en el bosque para huir de las persecuciones. María les asegura su maternal protección y les dice que todos los que vengan a ese lugar a rezar serán escuchados de modo especial. Al cesar las persecuciones, en 1880 fue construida ahí una capilla pequeña. En 1928 se construyó un santuario, ampliado en 1961. Bu Chau. El año 1855, en la colina de Bu Chau, provincia de Quang Nam, en Vietnam, se aparece la Virgen sobre el techo de la iglesia parroquial a los católicos perseguidos que estaban rodeados por 4.000 soldados que querían exterminarlos. La Virgen los protegió y los soldados se retiraron. Castel Petroso. El 22 de marzo de 1888, en Castel Petroso, Molise, Italia, se aparece a dos campesinas, Viviana y Libera.
Delante de una pequeña gruta entre luces fulgurantes, vieron a la Virgen con Jesús muerto, cubierto de llagas. María estaba silenciosa y en actitud dolorosa, casi de rodillas, con las manos extendidas y los ojos elevados al cielo en actitud de oración. El prodigio se repitió delante de muchas otras personas que acudieron al lugar para contemplar el espectáculo milagroso. Entre los presentes estaba el conde de Acaderni de Bologna, que fue curado de una grave enfermedad, después de haber bebido del agua de la fuente que había surgido en el lugar de las apariciones. Las apariciones continuaron hasta 1950 y fueron miles y miles las personas que pudieron contemplarlas. María se presentaba de diferentes formas, a veces llorando, otras con 7 espadas que le atravesaban el corazón o con Jesús muerto a sus pies. El conde de Acuaderni hizo todo lo posible para la construcción del santuario actual, donde han ocurrido muchos milagros. Pablo VI proclamó a la Virgen Dolorosa de Castelpetroso patrona de Molise. Tilly-sur-Seules, del 18 de marzo al 26 de julio de 1896, se aparece repetidamente, acompañada de ángeles y santos, a unos 50 escolares y algunas hermanas de la Escuela del Sagrado Corazón de Tilly-sur-Seules, Francia. Dong-Lu, el año 1900, durante la guerra de los Boxers, que querían exterminar a los cristianos de China, se aparece en Dong-Lu a 10.000 atacantes que querían matar a los 700 cristianos de la ciudad. Los soldados empezaron a disparar y a insultar a la aparición que se presentaba en el cielo, rodeada de una luz celestial. Después apareció el arcángel San Miguel como caballero listo para la batalla, y huyeron despavoridos. Allí fue construida una iglesia en recuerdo de la aparición. Pekín. En parecidas circunstancias se aparece en Pekín, donde también se construyó un monumento recordatorio, igualmente en la ciudad de Shantainse. En la misma época, los asaltantes huyeron al tener noticia de que una estatua de María estaba llorando copiosamente en la ciudad. Quito. En Quito, Ecuador, en 1906, una imagen pintada en un cuadro se animó y apareció como viva a los estudiantes y profesores del Colegio Jesuita de San Gabriel. Cuando el cuadro fue llevado a la iglesia, la visión se repitió en presencia del obispo. Asís. En Asís, Italia, el 10 de febrero de 1948, una imagen de la Virgen de bronce de 7 metros de alta, colocada en la fachada lateral de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, se animó como si estuviera viva y fue vista por muchos fieles, entre ellos una religiosa, a quien se le apareció en sueños la noche precedente y le avisó del fenómeno milagroso que iba a ocurrir. Varsovia. Se aparece del 7 al 30 de octubre de 1959, cada día a las 11 p.m. sobre la cúpula de la iglesia de San Agustín. Al menos 50.000 personas la vieron. Líbano. Varias veces se aparece María en el Líbano durante la guerra civil entre cristianos y musulmanes. En Beirut se aparece el 9 de mayo de 1976 sobre la Catedral de San Miguel, para después dirigirse con los brazos abiertos al cielo. Fue vista por numerosas personas. Igualmente se aparece sobre el pueblo de Deir el-Ham en enero de 1976, rodeada de un arco luminoso. Otro día se aparece sobre el cielo del pueblo de Kaa, en otra ocasión en el pueblo de Shale, la imagen de la Virgen con el Niño Jesús de 9 metros de alta, colocada sobre una columna de 30 metros. Fue vista moverse y girar durante un cuarto de hora. También en el Carmelo de la Madre de Dios, cerca de Harissa, la bella imagen de piedra, colocada sobre una torre rodeada de escalinatas, fue vista moverse y bendecir cuando arreciaban los bombardeos enemigos. Belén. En 1983 se aparece también Nuestra Madre en Belén, Israel, numerosas veces ante millares de árabes cristianos junto a la fuente de Bet-Sur.
Belpazzo. El 11 de mayo de 1986, la Virgen se aparece a Rosario Toscano, en este lugar de Sicilia, Italia. La Virgen se presenta como María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, y le pide que rece mucho el rosario. Le dice: vosotros rezáis poco a los ángeles. Ellos hacen mucho por vosotros. Ellos combaten el mal. Son 32 apariciones hasta el 1 de mayo de 1988. El 11 de mayo de 1990, sobre el cielo de Belpazzo ha aparecido una gran cruz que han visto numerosas personas. El arzobispo de Catania ha bendecido el templo, que se ha construido en el lugar y que había sido pedido por la Virgen. Manila. En Manila, Filipinas, el 21 de mayo de 1986, durante una manifestación pacífica en contra del presidente Marcos, se aparece a los soldados encargados de sofocar violentamente la manifestación. La Virgen estaba vestida como una religiosa. Ella abrió sus brazos y con voz clara y audible dijo a los soldados: «No matéis a mi pueblo, no disparéis contra vuestros hermanos. Yo soy la reina del país». Los soldados se negaron a disparar y todos comenzaron a gritar: «¡Mamá María!». Aquella misma noche, el presidente Marcos huyó a Hawái. También en Filipinas se apareció en mayo de 1949 a centenares de filipinos en el cielo, sobre el lago Samplog y después en la Catedral de San Agustín de Cagayán de Oro. Mulevala. En Mulevala, Mozambique, el 18 de diciembre de 1987, hacia los 5 p.m., se aparece en el cielo coronada de estrellas. Se aparece también el Niño Jesús, que después se hace como una persona normal y desaparece. Se queda María por un cierto tiempo, teniendo en la mano un gran cáliz. Fue vista por 5 pueblos de alrededor, tanto por católicos, protestantes, musulmanes y otros. La aparición silenciosa tuvo lugar en una zona ocupada por la guerrilla. Bilichi. En Bilichi, Rusia, en 1987, hacia la izquierda del altar de la iglesia del pueblo, se aparece a un grupo de militares que habían sido enviados a demoler la iglesia. Ella les dijo: «La casa del Señor es mi morada». El templo no fue demolido. Virgen de Zeitún. Durante más de 2 años se ha aparecido Nuestra Madre Santísima en Zeitún, un suburbio de El Cairo, Egipto, a partir del 2 de abril de 1968 hasta septiembre de 1970. Estas apariciones no han sido personales, sino para todos, ya que todos la podían ver sobre la cúpula exterior de una iglesia copta dedicada a la Virgen María. Se considera que la han visto unas 250,000 personas de distintas religiones y clases sociales, incluso ateos. En 2 oportunidades se apareció con San José y el niño. Otras veces venía solo con el niño Jesús y muchas otras veces venía sola, vestida de blanco como si fuera una religiosa. Normalmente se aparecía de noche y con frecuencia se presentaba rodeada de unas palomas brillantes, que podrían ser ángeles, que volaban a su alrededor y a veces formaban una cruz sobre la multitud. Para ver mejor el fenómeno y descartar trucos o fenómenos de luces, en alguna ocasión se quitó la luz eléctrica del lugar y pudo verse de la misma manera. Fueron en total unas 300 apariciones. Su duración era desde un cuarto de hora a 2 horas o más. El 8 de junio de 1968 estuvo con la gente desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. No habló nunca, pero sonreía. A veces parecía seria o con rostro normal. No estaba siempre en el mismo lugar. Se desplazaba por entre las otras cúpulas para que la gente la viera mejor desde otros lugares. En ocasiones se inclinaba para saludar a la multitud o se arrodillaba ante la cruz y se santiguaba. Había veces que llevaba en la mano una rama de olivo, probablemente para significar el deseo de paz. Otras veces llevaba una corona o aureola brillante sobre la cabeza.
Era un espectáculo impresionante, pues había noches que se reunían hasta 100,000 personas a la vez. Allí la gente, católicos, coptos, ortodoxos y otros, rezaban y cantaban canciones en árabe, griego, según afirman todos. La Virgen era muy bella, como una jovencita de unos 13 o 14 años. María se manifestaba ante el mundo musulmán como si quisiera decirnos que ella es la madre de todos los hombres, de todas las razas y religiones, pero queriendo atraerlos a todos a su Hijo Jesús, pues en ese país mayoritariamente musulmán, ella oraba ante la cruz de la cúpula y se arrodillaba ante ella y la besaba, como invitando a todos a aceptar a Jesús como Dios y Salvador, y amarlo de todo corazón. En varias oportunidades hubo milagros extraordinarios de enfermos que se curaron instantáneamente al invocar a María. También hubo conversiones al cristianismo. El patriarca católico de Egipto ha reconocido la autenticidad de estas apariciones. Virgen de Grushchev. En Grushchev, Ucrania, se había aparecido ya en 1806 para alejar una epidemia de cólera y allí había surgido una fuente de agua para curar a los enfermos. De nuevo se apareció en 1914 a 22 campesinos y les habló de los sufrimientos que debía padecer el pueblo de Ucrania por 80 años. Volvió a aparecerse el 26 de abril de 1987 a una niña de 12 años, María Kissin. Ese mismo día y durante un mes, miles de personas pudieron ver a María con el niño Jesús en brazos. Sobre la torre de la iglesia del pueblo la vieron en total unas 50,000 personas. El 13 de mayo de 1987, durante un programa televisivo que negaba todo lo ocurrido en Grushchev, sobre la pantalla apareció la imagen de la Virgen, que todos los telespectadores pudieron observar. Durante numerosas apariciones, la vidente ha recibido mensajes de María, a veces llorando. Le ha dicho: recen el rosario es el arma contra Satanás. Él teme al rosario. Recen el rosario todos los días, y le ha hablado de los sucesos desastrosos que vendrán a la humanidad si no se convierten. Ha pedido oraciones por la conversión de Rusia y por la conversión de los pecadores, y que no se olviden de los muertos de Chernóbil, que fue un aviso para todo el mundo de lo que puede volver a pasar. Precisamente la primera aparición fue el 26 de abril de 1987, un año exacto después del desastre en la central atómica de Chernóbil. Las autoridades comunistas trataron de impedir el aflujo de peregrinos que llegaban a 45,000 cada día, muchos de ellos ortodoxos, pero no pudieron contra la fe de tanta gente que luchaba por llegar al lugar. A pesar de las barricadas y de todos los obstáculos que les ponía la policía, el primado de la Iglesia de Ucrania ha reconocido que la gente se ha visto fomentada por estas apariciones. Otras apariciones masivas conocidas se han dado en 1848 en Obermauerbach, Alemania, en Hirkalnis, Lituania, en 1943, Chubra, Egipto, en 1986. Roverano. María se aparece en este lugar de Italia a dos pastorcitas el 7 de septiembre de 1300. Cura a una de ellas que era muda y deja en un olivo del lugar un cuadro de la Virgen con el niño, de tipo bizantino. El ícono fue llevado solemnemente a la iglesia parroquial hasta que se construyó una capilla en el lugar de la aparición. Ha habido muchas curaciones y prodigios. Uno de ellos, que todavía sucede hasta el día de hoy, es que los olivos que rodean al santuario florecen cada año fuera de estación. Otro prodigio, que aumentó la fama del santuario, ocurrió el 30 de agosto de 1823. Algunos trabajadores del lugar no tenían más que un poquito de bebida para apagar la sed del ardiente sol, pero el líquido no disminuía a pesar de seguir bebiendo. El 7 de septiembre de 1901, el obispo del lugar
coronó solemnemente el ícono milagroso. Guadalupe. En 1323 se aparece María a un vaquero que iba en busca de su vaca perdida entre los montes de Cáceres, España. Allí se construyó un gran santuario a la Virgen de Guadalupe, centro de peregrinación y lugar de muchos milagros. De aquí viene el origen del nombre que Colón puso, el 4 de noviembre de 1493, a una isla de las Antillas llamándola Guadalupe. También de este santuario español viene el nombre del gran santuario mexicano de la Virgen de Guadalupe. Cuando Juan Diego pronunció el nombre de la Virgen, Cuatlaxope, la que pisa a la serpiente. El obispo, devoto de la Virgen de Guadalupe de España, entendió Guadalupe y así quedó su nombre. Monte Berico. El 7 de marzo de 1426 se aparece en Monte Berico, Vicenza, Italia, a una anciana de 70 años. Vicenza Pasini, esposa de Juan de Montemeso, mientras le llevaba la comida a su esposo, que trabajaba en el campo, le dijo: «Te pido que construyan aquí una iglesia en mi honor. Si lo hacen, la peste cesará. De otro modo seguirá con más fuerza». Pero no le creyeron ni el obispo ni los sacerdotes, y la peste siguió. De nuevo se le apareció otras veces, insistiendo en lo mismo, hasta que le creyeron, y el 25 de agosto de 1428, todo el pueblo, con el obispo a la cabeza, subieron al Monte Berico para empezar la construcción de la iglesia. Allí encontraron una fuente que sirvió para muchos milagros y curaciones. La peste cesó y el obispo reconoció como auténticas las apariciones. Después, durante un siglo, se secó la fuente, hasta que en 1955, durante las excavaciones para el nuevo convento, se encontró la vena de agua. Bovegno. En Bovegno, Italia, se aparece María a una joven huérfana de 22 años. Era el 22 de mayo de 1527. Le dijo: «Mi hijo Jesús está tan herido por los pecados que había decidido enviar un castigo a este lugar. Vete y dile a todos que ayunen durante 3 sábados a pan y agua. Si lo hacen, no vendrá el castigo». También le pidió la construcción de una iglesia como prueba de la aparición. Ese mismo día curó milagrosamente a un hermano suyo. 10 días después de la aparición, comenzaron los trabajos de la edificación del templo. Después, donde Dios obró grandes milagros y conversiones por medio de María. El 8 de julio de 1528 ya había sido reconocido oficialmente el culto por el obispo de Brescia. Montallegro. El 2 de julio de 1557 se aparece la Virgen a Juan Chichisola, un anciano campesino en Montallegro, Génova, Italia, y le dice: «Yo soy María, la Madre de Dios. Dile a todos que quiero ser honrada en este lugar y te dejo esta pequeña imagen mía, traída por ministerio angélico desde Grecia como prenda de predilección. Ayunad el sábado». Juan no pudo mover el cuadro del lugar y lo dejó allí en el monte. Al regresar con algunos sacerdotes y fieles para ver la imagen, había surgido una fuente en el lugar donde había estado posado los pies de María. Los sacerdotes llevaron el cuadro a la iglesia, pero desapareció y fue encontrado de nuevo en el lugar de la aparición. Esto ocurrió por 3 veces. Por fin la dejaron definitivamente allí. En diciembre de 1574, una nave proveniente de Ragusa, la actual Dubrovnik, en Dalmacia, atracó en el puerto a causa de una gran tempestad. El capitán y sus marineros subieron al santuario para dar gracias a la Virgen por haberles salvado del naufragio, y al ver la imagen quedaron asombrados, pues era la misma que había desaparecido misteriosamente de su tierra 17 años después. 17 años antes. Y después de muchos trámites consiguieron llevársela, pero la primera noche de navegación la imagen desapareció del barco y reapareció sobre el monte. El cuadro es un ícono greco-bizantino y representa la muerte de María. El arzobispo de Génova constató la autenticidad de los hechos y en 1558 autorizó la construcción de una
gran iglesia. Bailankami, hacia el 1580, la Virgen se aparece en la India, en Pondicherry, a un muchacho tamil de 12 años, que estaba enfermo y que le pedía lo curara. Ella se le apareció, lo curó y pidió que se le edificara una capilla. La familia del niño no tenía medios económicos y le pidió ayuda a Krishnamurti Sankaranarayan, rico mercader hindú. Este no hizo caso hasta que se le apareció también a él y le curó de la hidropesia que sufría de muchos años. El mercader se convirtió al cristianismo y construyó la capilla, donde se colocó una imagen de María con el nombre de Madre de la Buena Salud. La fiesta la celebran el 8 de septiembre y asisten al menos 50,000 personas cada año y rezan devotamente el rosario. Incluso acuden protestantes e hindúes a pedir la salud. Este santuario es llamado la Lourdes India. Prenesalle. En 1652, en Prenesalle, Francia, la niña Jean Contel, de 12 años, que era sordomuda, vio a la Virgen que la curó. La Virgen le dijo que en aquel sitio estaba sepultada una imagen suya, que en efecto fue hallada. Allí se construyó una iglesia donde se colocó la imagen milagrosamente encontrada, con el título de Notre Dame de Toute Aide. En total fueron 15 apariciones que fueron estudiadas y aprobadas por el obispo. Le Laus. En mayo de 1664 se aparece María en Saint-Étienne-le-Laus, Francia, a Benita Rencurel, de 17 años, mientras recitaba el rosario. Se le aparece otras muchas veces enseñándole las letanías y pidiendo que las recen todas las tardes en la iglesia. Un día le dice que busque una capilla en Laus. Ella fue a buscarla por las montañas hasta que la encuentra por un maravilloso perfume que despedía el lugar. Era una capilla antigua dedicada a María, y allí la esperaba María. A partir de ese día subía todos los días a encontrarse con ella durante 2 o 3 horas. Esta etapa de su formación espiritual duró unos 6 meses. De octubre de 1664 a marzo de 1665 hubo muchas curaciones y conversiones en el lugar. A partir de la Pascua de 1666 comenzaron a salir de la capilla de Laus unos fuertes y agradables perfumes que atrajeron a mucha gente. Así comenzaron las peregrinaciones y la devoción a la Virgen de Laus, a pesar de todo lo que hicieron los jansenistas para desacreditar estas apariciones y desanimar a los católicos. Actualmente hay un importante santuario en el lugar. Benita tuvo también apariciones de Cristo y recibió los estigmas de su pasión. Vivió como una ermitaña en el lugar de las apariciones y llegó a ser una maestra de vida espiritual para todos. Hasta el fin de su vida siguió teniendo apariciones de María y murió olor de santidad. En 1872 el Papa Pío IX la declaró venerable sierva de Dios. Tinos. En la isla de Tinos, Grecia, se aparece a un viejo jardinero para decirle que debía excavar en el terreno de Antonio Doxaras para encontrar un ícono suyo. Un año más tarde se aparece a la religiosa Sor Pelagia y por 3 veces le pide lo mismo. Ella se lo comunica a su superiora y al obispo. Comenzaron las excavaciones y encontraron el 30 de enero de 1823 un ícono antiguo de la Virgen de la Anunciación. Ese mismo año comenzó a surgir una fuente de agua milagrosa en un pozo que hacía tiempo se había secado. En 1831 se construyó un gran santuario, centro de peregrinaciones, donde ocurren muchas curaciones y conversiones. En 1972, la isla de Tinos fue declarada Isla Sagrada. Todos los años, el día de la Anunciación, van miles de peregrinos y sacan la imagen milagrosa en procesión. Porsus. En Porsus, Undine, Italia. El 8 de septiembre de 1855 se aparece María a Teresita Dush, de 10 años. Era domingo y estaba cogiendo hierba para los animales.
La Virgen le dice que no se debe trabajar en domingo y que diga a todos que no blasfemen y que hagan ayunos y cambien de vida. La vidente entró al convento de las Hermanas de la Providencia en Udine. Ella era analfabeta, pero la Virgen hizo el milagro de que pudiera leer y entender el oficio divino en latín, cuando lo rezaba con las hermanas en el coro. Al salir de la capilla era tan analfabeta como siempre. En 1992, el obispo de Udine se pronunció favorablemente sobre estas apariciones. San Luca. En este lugar cercano a Montefalco, en Italia, se aparece María en marzo de 1861 a un niño de 4 años, llamado Righetto Cionchi, entre las ruinas de una antigua capilla dedicada a San Bartolomé. Él dice que ve a una bella señora que lo acaricia y le dice que sea bueno. El año anterior, una piadosa señora, muerta con fama de santa, había dicho que la Virgen quería que se la venerara en ese lugar y que se restaurara la capilla. Nadie había dado importancia al asunto hasta que en marzo de 1862, un joven, Giovanni Castellani, que estaba a punto de morir de tuberculosis, fue curado milagrosamente al invocar a la Virgen que veía a Righetto. El 21 de septiembre de ese mismo año, el obispo puso la primera piedra del santuario de la Virgen de la Estrella. Righetto entró como hermano de obediencia en la congregación de los padres somascos y se ha comenzado su causa de beatificación. Las apariciones han sido reconocidas por el obispo del lugar. Hietz-Wald. El 27 de junio de 1877 se aparece María 160 veces en Hietz-Wald, Polonia, a 2 niñas de 12 y 13 años junto a la iglesia parroquial del lugar. La Virgen, hablando polaco, lengua entonces prohibida por las autoridades alemanes, se presenta como la Inmaculada Concepción, pide que reciten el rosario y anuncia que pronto cesarían las persecuciones religiosas, pues las autoridades habían encarcelado al párroco y ponían multas a los que iban en peregrinación. El 8 de septiembre la Virgen bendice el agua de una fuente junto al lugar de las apariciones, asegurando que tendría poderes curativos para los enfermos. El 18 de septiembre de ese año hubo una concentración de 500,000 de personas para pedir la liberación de Polonia. Algunas personas más, al menos 3, vieron también a la Virgen. Hoy día se reúnen cada año unas 100,000 personas al día de la fiesta. Las 2 videntes se hicieron religiosas. Las apariciones fueron reconocidas como auténticas el 11 de septiembre de 1977 por el entonces cardenal Karol Wojtyla, futuro Juan Pablo II. Hede. María se aparece en Hede, pequeño pueblo alemán cerca de la frontera con Holanda, del 1 de noviembre de 1937 hasta el 3 de noviembre de 1940, a 4 niñas. Fueron más de 100 apariciones en total y pide insistentemente oraciones y penitencia por la conversión de los pecadores, anunciando graves males para la humanidad si los hombres no se arrepienten. Les decía, rezad y sacrificaos por los pecadores, rezad el rosario. Menos diversiones y pasatiempos, aléjense de todo mal. El 5 de abril de 1938 les dice que desea ser invocada en las letanías con los títulos de Reina del Universo y Reina de las Almas del Purgatorio. Después de la guerra, en 1945, se les aparece Jesús y les dice: la humanidad no ha escuchado a mi madre, los tiempos son graves, los ángeles de la justicia están diseminados por el mundo, para los que no estén en gracia, serán espantoso, lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del mundo. La humanidad es peor que antes del diluvio, el mundo yace en oscuras tinieblas, quiero salvarlos a todos. Esta generación merece ser aniquilada, pero mirando a los justos, dejaré que triunfe al final mi misericordia. Y nuestra madre les decía: tened una confianza sin límites en mi inmaculado corazón.
El 3 de junio de 1959 se aprobaron estas apariciones. Marienfried. El 13 de mayo de 1940 se aparece en Marienfried, Alemania, a Bárbara Ruiz, una joven de 22 años que llegará a casarse y ser madre de 5 hijos. María le enseña a rezar el rosario de la Inmaculada. El 25 de mayo María le dice: «Yo soy la mediadora de todas las gracias, así como nadie puede encontrar misericordia del Padre sino por medio del sacrificio de Jesús. Así vosotros no podéis ser escuchados por mi Hijo, sino por medio de mi intercesión. Cristo es poco conocido, porque yo soy poca conocida y amada. La Iglesia ha autorizado el culto y el obispo consagró el nuevo santuario el 23 de julio de 1972. Canadá. También María se aparece en Canadá en 1949 a un alma extraordinaria que no ha querido ser conocida. Estas apariciones y sus mensajes fueron publicados por Monseñor Brainat en 1954, su director espiritual, en su libro 50 años en el País de las Nieves. Habla de un cataclismo que amenaza a las naciones. Desdichados los que permanezcan sordos en el endurecimiento de su corazón, pero confiad en mi inmaculado corazón y no os dejéis atemorizar. Es un golpe del infierno que no podrá hacer mal alguno a las almas justas y sacrificadas. Ofreced sacrificios por los pobres pecadores, por los sacerdotes extraviados, por las almas que se dejarán llevar de la desesperación». El 26 de noviembre de 1949 escribe la vidente: «Mientras la Virgen lloraba, me dijo, solo por un hilo delgado puedo retener la justicia ofendida del Padre Celestial. Vendrán inundaciones, hambres, terremotos, enfermedades peores que la lepra. Ay de los apóstatas de este tiempo, la sangre correrá a raudales». El 27 de noviembre de 1949, el remedio contra estos males es una conversión radical de vida por mi corazón inmaculado. El corazón de Jesús quiere dar a los pobres pecadores y al mundo el regalo de la paz. Él espera una confianza ilimitada en la bondad de su corazón divino. Hay que amarlo por medio de mi inmaculado corazón. El 14 de diciembre de 1949, si los hombres no se convierten, vendrá un castigo mundial, y Monseñor Brainat añade: «El espantoso cataclismo que amenaza a las naciones le lleva a María a hacer un último esfuerzo, angustiada ante la catástrofe inminente de perder a sus hijos rescatados por la sangre de su divino Hijo». Ámsterdam. Entre los años 1945 y 1959 se aparece nuestra Madre Aida Perdeman en Ámsterdam, Holanda. Se presenta como Señora de todas las naciones y habla de un nuevo dogma mariano: María corredentora, mediadora y abogada de todas las gracias. Pide mucha oración, penitencia y conversión. Las apariciones tuvieron lugar en su propia casa y fue testigo su director espiritual, el dominico padre Frege. La primera aparición fue el 25 de marzo de 1945. María le mostró el rosario y le invitó a rezarlo sin descanso. Fueron 56 apariciones. En la última de ellas, el 31 de mayo de 1959, la Virgen le mostró el globo terrestre, en el que se presentaban numerosos rostros humanos de todas las razas. La aparición concluyó con una visión de la hostia consagrada que irradiaba una gran luz, mientras una voz decía: «El que me coma y bebe consigue la vida eterna». La vidente tenía experiencias eucarísticas cuando comulgaba. El obispo de Haarlem, Monseñor Bomers, el 31 de mayo de 1996, autorizó el culto a Nuestra Señora de todas las naciones. Betania. Se aparece en la finca Betania, a 12 kilómetros de Cúa, estado Miranda, en Venezuela. En ese lugar hay una hermosa gruta de la Virgen de Lourdes con una fuente de agua, que la Virgen ha dicho:
Tiene propiedades curativas para quienes la reciban con fe. Se ha aparecido a María Esperanza de Bianchini, madre de 7 hijos, desde el 25 de marzo de 1976. 8 años más tarde, el 25 de marzo de 1984, tuvo lugar la primera aparición en público, pues muchas personas la vieron también. Han ocurrido muchas curaciones y acontecimientos místicos. María Esperanza recibe los estigmas de la pasión y ha recibido mensajes apocalípticos sobre los graves sucesos que amenazan a la humanidad, si no se arrepiente. María se presenta como en Lourdes, con vestido blanco y cinta azul. El obispo Pío Bello, el 21 de noviembre de 1987, en carta pastoral aprobó las apariciones, diciendo: después de haber estudiado con empeño las apariciones de la Santísima Virgen María en Finca Betania y de haber pedido asiduamente al Señor el discernimiento espiritual, declaro que, a mi juicio, dichas apariciones son auténticas y tienen carácter sobrenatural. Apruebo, por tanto, oficialmente que el sitio donde las mismas han acaecido sea considerado como sagrado y que el mismo sea tenido como meta de peregrinaciones y como lugar de culto en el que puedan realizarse actos litúrgicos.